arte del Renacimiento tuvo su origen en Italia, donde la arquitectura, escultura y pintura iniciaron ya en el siglo XV la búsqueda de un arte nuevo. Europa vivía entonces el final de la Edad Media, y no fue hasta bien entrado el siglo XVI cuando los países más vinculados a Italia por razones geográficas, económicas y políticas empezaron a asimilar los conceptos y formas renacentistas. Es esta una etapa coyuntural en la que viven y conviven dos lenguajes artísticos diferentes, el gótico tardío y el renacentista, cuya mezcla y proporción dan al siglo XVI un horizonte estético de muy distinto perfil. El nuevo arte de tendencia idealista no fue sino la expresión plástica de un fenómeno más amplio y profundo que se conoce bajo el nombre de humanismo. Este, sobre una base racionalista, abandonó el dogmatismo escolástico propio de la Edad Media, alumbrando un nuevo universo, donde el optimismo generado por el conocimiento se vio ampliamente recompensado por una serie de descubrimientos que van desde la imprenta hasta la redondez de la Tierra. El humanismo impulsó la ciencia moderna, afectando a la sociedad toda, a la política, a la religión, a la literatura, al comercio, al derecho, a las artes, en suma, a la concepción general del hombre, que como en la antigüedad clásica se erigió de nuevo en medida de todas las cosas. La recepción del arte italiano en Europa fue muy desigual, siendo España y Francia, en este orden, los dos países que hoy pueden ofrecer una mayor vinculación con lo italiano, no solo porque ambos son los más próximos a Italia, sino porque los dos tuvieron allí comunes intereses políticos, desde Nápoles hasta Milán, en bélicas alianzas y desencuentros con el papado. Recuérdese la derrota de Francisco I de Francia en la batalla de Pavía por Carlos I de España y V de Alemania, así como el posterior saqueo de Roma por el emperador en 1527, fecha esta que tuvo una marcada repercusión en la génesis y difusión del arte romano dentro y fuera de Italia. La presencia del arte italiano en Francia fue alentada por el mismo monarca Francisco I, y su interés por vincularlo a la corte quedó patente en la invitación real a Leonardo da Vinci, quien pasó los últimos años de su vida en Amboise, uno de los bellos castillos entre medievales y renacientes que jalonan el curso del río Loire. También fue llamado Andrea del Sarto, que fue recibido por el rey en el palacio de Fontainebleau, por donde igualmente pasarían otros pintores italianos como Rosso y Primaticcio, que dejaron allí una notable obra decorativa. En estos châteaux, verdaderos palacios en medio de una generosa naturaleza, se llegó a crear bajo Francisco I un peculiar estilo que, sin dejar de ser francés, daba entrada a formas y modos de origen italiano en una festiva y atrayente mezcla. Más grave resulta el planteamiento del Palacio Real del Louvre, en París, cuyo inacabado proyecto de Lescot sirvió de referencia a las sucesivas ampliaciones hasta su definitiva terminación en el siglo XVII. Su fachada, animada por una elegante superposición de órdenes clásicos a la italiana, es de un refinamiento extremo, a cuyo efecto contribuyeron eficazmente los excelentes relieves de Jean Goujon, uno de los maestros más sobresalientes de la escultura renacentista en Francia. El interés por el desnudo y los modelos clásicos dieron al arte francés de la corte de Francisco I un sello de inconfundible personalidad en el contexto europeo. La estrecha relación política entre España e Italia en el siglo XVI favoreció igualmente la formación de un renacimiento español que conoció a lo largo del siglo formulaciones muy diferentes. Así, en el campo de la arquitectura, surgió en el primer tercio del siglo el llamado plateresco, nombre que revela el carácter decorativo de la piel que ahora envuelve y oculta las soluciones constructivas de tradición gótica.
Este virtuosismo ornamental, del que Salamanca ofrece los ejemplos más acabados en las fachadas, portadas, patios y claustros de sus edificios universitarios, palacios, iglesias y conventos, fue cediendo el paso a un mayor equilibrio entre arquitectura y decoración hasta alcanzar una sustancial desnudez al final de siglo con la gran obra del monasterio de El Escorial. La arquitectura española alcanzó aquí su expresión más sólida y abstracta que, inspirada en el mejor arte romano del siglo XVI, lo supera en gravedad para erigirse en lo que sus contemporáneos llamaron la octava maravilla del mundo. Aquella centuria fue especialmente fecunda para la historia y el arte español, a la sombra de los reyes católicos, del emperador Carlos V y de Felipe II. Fue sin duda el siglo de oro de la arquitectura, donde obras como el Palacio Granadino de Carlos V en la Alhambra, las catedrales de Granada y Jaén, las universidades de Salamanca y Alcalá, y un largo etcétera, enlazarían con la nueva arquitectura que nace en las Antillas o en México, al otro lado del Atlántico. La escultura tuvo igualmente su referente en Italia, desde los mármoles de Fancelli hasta los bronces de los Leoni. Pero lo que mejor refleja el carácter de la escultura española es la talla en madera ricamente policromada, en la que perdura un aliento medieval. Algunos de los más relevantes escultores, como Diego de Siloé y Alonso Berruguete, llegaron a estar en Italia, aportando el primero un equilibrio y belleza formal propia del pleno Renacimiento, mientras que el segundo se hizo eco de todo lo gestual y expresivo que aportó el manierismo. Entre quienes mejor entendieron las posibilidades formales de la madera, se encuentra Juan de Juní, que venido de Francia, contribuyó a hacer de Valladolid la cabeza de la Escuela Castellana de Imaginería. Al mismo tiempo, y en el campo de la pintura, los modelos italianizantes en la línea de Leonardo y Rafael fueron reemplazando a los tipos y composiciones góticas, especialmente evidentes en la escuela valenciana, llegando a surgir maestros con fuerte personalidad propia como Morales el Divino, de muy difícil filiación estética. No obstante, la figura de proyección universal de este siglo fue sin duda Doménicos Theotokópulos, conocido como el Greco, que, nacido en la isla de Creta y formado en Italia, entre Venecia y Roma, fijó su residencia definitiva en España. De su taller en Toledo salieron obras de un extraordinario interés dentro del más acusado manierismo, donde las formas, el color y la luz revelan un genio excepcional con el que se cierra el Renacimiento español. Otros países, como Alemania e Inglaterra, participaron del Renacimiento italiano de muy distinto modo, pues la honda raíz medieval de su arte y el alejamiento geográfico de las fuentes clásicas mediterráneas retrasaron mucho su incorporación a la nueva estética. Sin embargo, hombres como Durero, grabador genial y excelente pintor, sentaron las bases de un renacimiento propio, germánico, donde el realismo expresionista se amalgama con un cierto ideal de belleza de pozo italiano. A estas cuestiones de índole estética deben unirse otras de carácter político y religioso, que explicarían mejor aún el sentido de las pinturas de Grünewald, Holbein o Cranach en tierras donde germinó la semilla protestante. La ciudad de Florencia, capital de la Toscana, fue testigo en la primera mitad del siglo XV del nacimiento de un arte nuevo que en el campo de la arquitectura contó con el temprano genio de Filippo Brunelleschi.
A él se debe el prodigio de la construcción de una gran cúpula sobre el cráter que hasta entonces ofrecía el crucero de la Catedral de Santa María del Fiore y que nadie había sido capaz de cubrir hasta entonces. Brunelleschi, heredero de la gran tradición constructiva medieval, logró aquí una de las imágenes más representativas del Renacimiento, la de la cúpula con linterna. Tras un conocido concurso, e inspirándose en la solución vista en la bóveda del Panteón de Roma, con arcos meridianos y anillos paralelos, Brunelleschi supo resolver la dificultad de elevar una cúpula sobre lo ya construido sin necesidad de reforzar la base de apoyo, sin cimbra y con una economía de medios y seguridad en su ejecución verdaderamente admirables. La gran luz de su vano, en torno a los 42 metros, quedaría como uno de los límites a los que ha llegado la historia de la construcción. El resultado final fue el de una cúpula de paños con perfil apuntado y construida en piedra y ladrillo, formada por dos hojas de diferente sección, la que se ve desde el interior de la catedral y la que se exterioriza dominante sobre el perfil de la ciudad, espacio envuelto y espacio envolvente. Además de la cúpula de la catedral, la ciudad de Florencia debe a Brunelleschi obras tan singulares como la Capilla Pazzi, el Hospital de los Inocentes, o las iglesias de San Lorenzo y Santo Espíritu, ambas concebidas como una basílica de 3 naves y cubiertas planas, donde la columna recuperó su acepción clásica en lo que a orden y proporción se refiere. Fue efectivamente la composición la que dio a la arquitectura italiana del siglo XV una renovada imagen sobre la base del estudio de las ruinas romanas y de la atenta lectura de los 10 libros de arquitectura de Vitruvio. El redescubrimiento de este viejo texto latino resucitó el mundo de las proporciones y de los órdenes clásicos, despertando una verdadera curiosidad y pasión por la exégesis de aquel texto que parecía encerrar todos los secretos de la belleza de la arquitectura clásica. La proporción de la figura humana descrita por Vitruvio en la época del emperador Augusto y universalmente conocida a través del célebre dibujo de Leonardo da Vinci puede dar una idea de la importancia de aquel texto del siglo I dentro del humanismo renacentista. Vitruvio, haciéndose eco del principio de simetría griego, esto es, la relación de las partes entre sí y de éstas con el todo, hizo del cuerpo humano el canon o medida ideal de la arquitectura. Muchos fueron los artistas que siguieron esta doctrina, dando lugar a una formidable serie de tratados, entre los cuales destaca el De Re Edificatoria, escrito en latín por León Bautista Alberti, dividido en 10 libros, como el de Vitruvio, y publicado en Florencia en 1485, pocos años después de su muerte. Alberti, uno de los más característicos representantes del humanismo italiano, por su sólida y amplia formación clásica, llevó a la práctica en su obra arquitectónica los modelos de la antigüedad y los principios teóricos de raíz vitruviana. Entre sus edificios destaca la iglesia de San Andrés, en la ciudad de Mantua, la corte de la familia Gonzaga, donde Alberti concibió el templo con un sentido clásico, tanto en su fachada, que convirtió en un arco de triunfo a la romana, como en su interior, de nave única, bajo una imponente bóveda de cañón con casetones que rivaliza con la arquitectura romana por su grandeza y unidad espacial. Se superaba así el esquema basilical de las iglesias de 3 naves, como aún las concibió Brunelleschi, convirtiéndose San Andrés de Mantua en el modelo que repetiría más adelante la arquitectura de la Contrarreforma.
Dentro de la arquitectura religiosa del Renacimiento, la figura de Donato Bramante desempeña un papel crucial, tanto como enlace cronológico y conceptual entre los siglos XV y XVI, como por su traslado a Roma, donde hizo, entre otras obras, el templete de San Pietro in Montorio y sobre todo el gran proyecto para la iglesia de San Pedro, por encargo del Papa Julio II. El pequeño templete de San Pietro fue costeado por los reyes católicos y construido en los primeros años del siglo XVI, sobre el lugar en el que la tradición afirma haber sido crucificado San Pedro. Actualmente se encuentra en uno de los patios de la Academia Española en Roma, pero el proyecto inicial contemplaba su inclusión en un patio circular y columnado rodeándolo. Su planta circular, como los viejos templos romanos dedicados a Vesta, el orden dórico, igualmente romano, y la cúpula sobre tambor, hicieron de este edificio un ejemplo perfecto de la organización centralizada a la que aspiró la arquitectura del Renacimiento. El buscado equilibrio y armonía entre planta, alzados y volúmenes lo llevó Bramante a su más alta expresión en el proyecto inicial de San Pedro del Vaticano, que resumidamente puede describirse como un templo de cruz griega inscrita en un cuadrado, con una gran cúpula central y 4 menores de acompañamiento, a todo lo cual se suman 4 esbeltas torres angulares. Este esquema contaba con antecedentes en algunas obras del siglo XV y en ideas de Leonardo, con quien Bramante coincidió en Milán, dejando también una significativa descendencia en el siglo XVI, como pueda ser la iglesia de Santa María de la Consolación en Todi. Muerto Bramante, las obras de San Pedro pasaron a las manos de Rafael, Peruzzi, San Gallo el Joven, Miguel Ángel y Carlo Maderna, quienes introdujeron cambios sustanciales respecto a la idea de Bramante. Estas modificaciones significaron un paulatino alejamiento de los modelos de ideal geometría para volver a la disposición longitudinal y planta de cruz latina expresamente exigidas por la Contrarreforma, tanto por su significado y simbolismo como por responder a una nueva escena litúrgica emanada del Concilio de Trento. A este criterio obedecen las iglesias manieristas, como la del Gesù de Roma para los jesuitas, obra de Vignola y fachada de Giacomo della Porta, que en la segunda mitad del siglo XVI recuerda con su nave única y capillas entre contrafuertes la disposición de San Andrés de Mantua. Fuera de Roma, las iglesias manieristas de mayor personalidad son las que Palladio proyectó en Venecia, con 1 o 3 naves de marcado desarrollo longitudinal, donde además del riguroso clasicismo de su estilo, interesa como novedad el tratamiento de la cabecera en la que se sitúa el coro. Así sucede tanto en la iglesia monástica de San Giorgio Maggiore como en el templo votivo del Redentor. La arquitectura civil conoció igualmente un cambio sustancial durante el Renacimiento, de tal manera que tanto el palacio de ciudad como la villa suburbana llegaron a fijar unos modelos de larga ejemplaridad que fueron más allá del siglo XVI. Tal sucede con los viejos palacios florentinos de los Pitti, Rucellai, Strozzi, Medici y otros tantos, cuyas potentes fachadas de aparejo almohadillado constituyeron el signo externo más expresivo del poder de aquellas familias. Los palacios de Roma buscaron su propia imagen, que sin duda culminó en el Palacio Farnesio, mandado construir por el cardenal Alejandro Farnesio, futuro Papa Paulo III.
Otras ciudades, como Urbino y Mantua, contaron igualmente con magníficos palacios ducales, sin excluir Venecia, que, sobre una concepción muy original, vio surgir sobre el Gran Canal las porosas fachadas de los palacios Vendramín, Corner y Grimani. Las villas suburbanas, acompañadas de amplios jardines, conocieron un espectacular desarrollo en el siglo XVI, ofreciendo Roma varios ejemplos importantes. Sin embargo, fue Andrea Palladio el arquitecto que mejor supo formular la idea de villa suburbana, dotándola en las tierras del Véneto de todos los elementos del lenguaje clásico romano, siendo universalmente conocida su villa rotonda en las inmediaciones de Vicenza. La historia de la escultura moderna comienza también en Florencia, en el ámbito de su catedral, pues el concurso público para hacer los relieves en bronce de las puertas de su baptisterio, de acuerdo con las ejecutadas anteriormente por Andrea Pisano, hizo que se presentaran allí los más señalados escultores activos en la primera mitad del siglo XV. Entre ellos estaban Brunelleschi, autor de la cúpula de la catedral, y Ghiberti, quien finalmente obtendría el encargo. La muestra de los relieves que uno y otro hicieron para el concurso, representando el sacrificio de Isaac, dejan ver el distinto modo de concebir la escena, dominando un hondo realismo de tradición medieval en el caso de Brunelleschi, mientras que Ghiberti señalaba el camino del nuevo arte con una visión más amable y elegante de las formas en una dirección idealista. Después de haber trabajado en ellas más de 20 años, Ghiberti recibió un segundo encargo con plena libertad para hacer las puertas que faltaban, aquellas que Miguel Ángel bautizó como las puertas del paraíso, por la belleza de la composición, la elegancia de sus figuras y la profundidad del espacio. Ghiberti dejó aquí una lección viva de las posibilidades del relieve, con un rico estudio de sus planos, partiendo del más sutil bajorrelieve hasta lograr figuras prácticamente exentas en los primeros términos. El relieve tuvo otros seguidores sobre diferentes materiales y técnicas, siendo muy conocidos los que en mármol hizo Luca della Robbia para la cantoría o tribuna de jóvenes cantores y músicos de la Catedral de Florencia, donde logró un prodigioso equilibrio entre forma y expresión que recuerda el espíritu del relieve clásico. La cuidada composición de estos grupos pone de manifiesto el dominio del volumen en el espacio a través del bajo, medio y alto relieve de las figuras. El nombre de la familia della Robbia está igualmente unido a los bellísimos relieves en barro cocido y policromado que salieron de su taller florentino, no solo para imágenes de devoción, sino para el ornato de la arquitectura en forma de tondos y frisos. Además del relieve, la escultura italiana del siglo XV abordó con decisión la escultura exenta o de bulto redondo, que, unida al interés por el desnudo, hacía evidente su anhelo por resucitar los prototipos de la antigüedad. Con este espíritu surgieron las obras de Donatello, como su San Jorge, desafiante, enérgico, concebido como verdadero Miles Christi, o Soldado de Cristo, para la iglesia florentina de Orsan Michele, y que hoy se encuentra en el Museo del Bargello, en compañía de otras obras de este maestro, como el amable y sinuoso bronce del David adolescente.
Donatello supo abordar todos los registros posibles de la escultura, desde el retrato hasta la imagen de devoción en clave realista, pasando por el relieve, en el que dejó constancia de su dominio de la perspectiva. Una de las obras que mejor expresan su condición de gran escultor al modo antiguo es el monumental retrato ecuestre del condottiero Gattamelata. Inspirada en el de Marco Aurelio de Roma, la obra de Donatello se levanta como monumento público en una plaza de Padua, junto a la Basílica de San Antonio, mostrando el dominio de la fundición en bronce hueco. Esta fue la primera obra de porte monumental que se hizo por el sistema de cera perdida desde la antigüedad, siendo imitada en la segunda mitad del siglo XV por otros escultores, como el Verrocchio, a quien se deben otra serie de importantes obras realizadas en bronce y mármol. Antes de finalizar el siglo XV, otro gran escultor florentino, Miguel Ángel Buonarroti, ya había hecho obras tan notables y diferentes como el relieve de la batalla de los centauros y los lapitas, imitando el barroquismo compositivo de los sarcófagos romanos, el Baco ebrio, siguiendo la gran estatuaria clásica, y sobre todo, la universalmente célebre Pietà del Vaticano, una de las obras más bellas que jamás haya salido de las manos de un escultor. Su composición piramidal y el suave modelado del cuerpo desnudo de Cristo sobre los pliegues de las ropas, así como la contenida expresión de rostros y manos, alcanzan un excepcional equilibrio entre emoción religiosa y pagana belleza. El mármol no tuvo secretos para Miguel Ángel, y en los años siguientes, ya dentro del siglo XVI, inició la colosal figura de David, que en 1504 se colocó en la plaza de la Signoría de Florencia. Se trata de la primera escultura de gran tamaño hecha por Miguel Ángel, con algo más de 4 metros de altura, en la que aborda el tema del desnudo al modo antiguo, advirtiéndose en ella la expresión enérgica y fuerza contenida que caracterizaron los años siguientes. Pocas obras tan significativas en este sentido como las que formaron parte del malogrado proyecto del sepulcro del Papa Julio II, pensado para la nueva iglesia de San Pedro, pero que hoy conocemos dispersas por varias colecciones y museos. Se trata de Los esclavos del Louvre y de la Academia de Florencia, que junto al Genio de la Victoria y sobre todo con el Moisés de San Pietro in Vincoli, formaban parte de un conjunto de 40 esculturas con las que Miguel Ángel concibió el espectacular sepulcro. Muerto el Papa Julio II en 1513, sus descendientes perdieron interés por aquella obra que amargó la vida del escultor por ser especialmente querida por Miguel Ángel. Entretanto, inició otros grupos no menores, como la Sacristía Nueva o Capilla Funeraria de los Médicis en la iglesia florentina de San Lorenzo, donde, además de la arquitectura, labró los cenotafios de Lorenzo el Magnífico y de Juliano de Médicis, aquel entre el crepúsculo y la aurora, y este entre la noche y el día. Al margen de su significado en relación con la vida y la muerte, Miguel Ángel trató estas figuras con una libertad extraordinaria, en la que el desnudo del hombre y de la mujer deja ver su concepción grande de la forma, con exquisitos detalles de una labra que en ocasiones acaricia las superficies y en otras, intencionadamente, simplemente aboceta o sugiere la forma. Es lo que sucede con el rostro del crepúsculo, donde se hace patente aquella técnica del no acabado, el non finito, que desde sus años jóvenes utilizó con una maestría absoluta.
Los años finales de la larga vida de Miguel Ángel como escultor se recogen en las 3 versiones que hizo de la Piedad y que hoy se encuentran, una en la Catedral de Florencia, en la que supuestamente José de Arimatea refleja los rasgos del escultor. Otra, la llamada de Palestrina, en la galería de la Academia Florentina, y la tercera, en el Castillo Sforzesco de Milán. Si se compara cualquiera de ellas con la del Vaticano, puede medirse el tiempo transcurrido, pero tiene especial interés la de Milán, conocida como la Piedad Rondanini, por mostrarnos la insatisfacción del escultor con su propia obra, que esculpe y a la vez destruye, al variar la posición y tratamiento de las figuras, de tal forma que algunos miembros quedan inexplicablemente separados del cuerpo. La obra de Miguel Ángel superó el propio Renacimiento para fijar las bases del manierismo, en cuyo ámbito se movieron otros muchos escultores, desde Ammanati hasta Juan de Bologna, quienes, junto a Benvenuto Cellini, labraron obras muy distintas, parte de las cuales se dieron cita en la bella plaza de la Signoria de Florencia. La pintura del Renacimiento en Italia ofrece un panorama muy completo a lo largo del espacio y del tiempo, pues durante los siglos XV y XVI fueron muchos los talleres activos que se identificaron a través de sus maestros con determinadas ciudades. Entre estas sobresalieron Florencia, Roma y Venecia, sin olvidar otros centros que igualmente tuvieron un papel relevante como Urbino, Mantua o Perugia. Durante el largo periodo de aquellos 2 siglos, que en Italia se distinguen con el nombre de Quattrocento y Cinquecento, fueron muchas las cosas que cambiaron, de tal modo que entre la obra temprana de Fray Angelico y la tardía de Tintoretto media algo más que el simple tiempo transcurrido. Efectivamente, fueron muchas las mudanzas producidas dentro y fuera del ámbito estrictamente pictórico que explican el sorprendente fenómeno de la pintura del Renacimiento italiano, al que cabe considerar como verdadero milagro artístico. La pintura fue además para el arte del Renacimiento una referencia obligada como campo común de experiencias de cuyos resultados se nutrieron todas las artes hermanas. En ella se desarrollaron, por ejemplo, los principios básicos de la perspectiva que permitieron representar el espacio de un modo racional sobre una sólida construcción geométrica. El dominio del espacio significaba no sólo poder representarlo en sus 3 dimensiones como espacio vacío, como cubo abstracto, sino hacer de él el escenario natural donde situar las figuras y objetos en sus diferentes planos. Así, de acuerdo con la experiencia visual cotidiana, las figuras se representaron gradual y proporcionalmente más pequeñas según se alejan del espectador, haciendo de la profundidad del cuadro la nueva dimensión de la pintura moderna.
Desde muy temprano, hombres como Paolo Uccello o Mantegna se dedicaron a la construcción del espacio, poniendo en práctica determinados principios de la perspectiva y mostrando las figuras en atrevidos escorzos, primero en reposo y más tarde en movimiento. Pero fue la incorporación de la arquitectura en el cuadro la que mejor facilitaba la formación de la llamada pirámide visual, definida por la convergencia de las líneas de fuga en un punto de la línea del horizonte. Sin embargo, no bastando aquella visión estrictamente geométrica y lineal, otros maestros, como Leonardo da Vinci, introdujeron un elemento nuevo, la atmósfera, el aire que desdibuja y hace impreciso el perfil de los objetos, dando lugar al conocido sfumato o difuminado leonardesco, que también altera el valor de los colores. Por este camino la pintura fue abandonando la rigidez de la llamada perspectiva lineal, sustituyéndola por la perspectiva aérea en un proceso de paulatino acercamiento e imitación de la naturaleza. El dibujo y el color habían sido históricamente la base de la pintura, pero ambos fueron para los artistas del Renacimiento objeto de un riguroso análisis hasta el punto de crear dos tendencias muy marcadas dentro del arte italiano, especialmente en el siglo XVI. Una, vinculada a Florencia y Roma, donde el dibujo parece guiar al pintor, y otra, la veneciana, donde las manchas de color eclipsan la presencia del dibujo. Ello concuerda con la máxima que Tintoretto escribió en las paredes de su taller y que, según cuenta su biógrafo Ridolfi, decía: el dibujo de Miguel Ángel y el colorido de Tiziano. Así resumía lo que ambos maestros significaban al cerrarse el siglo XVI. Si bien Miguel Ángel nunca desatendió el color, ni Tiziano menospreció el dibujo. Todo lo contrario, el mismo Ridolfi ponía en boca de Tiziano las siguientes palabras: lo que hace bellas las figuras no es el brillo del colorido, sino la excelencia del dibujo. En el tránsito del siglo XV al XVI, se observa igualmente un cambio en el modo de entender la composición de la obra pictórica, pues a la sencilla presentación de las figuras en ordenadas series a un lado y otro del tema central, siguió en torno a 1500 el interés por fórmulas de escondida geometría. Es decir, la disposición de las figuras permite reconocer, por ejemplo, estables esquemas triangulares muy característicos del momento en el que el Renacimiento italiano alcanza su máximo equilibrio y serenidad. Esta claridad compositiva hizo crisis muy pronto, de tal manera que en torno a 1527, el año del saqueo de Roma por las tropas del emperador Carlos V, se advierte en la pintura un giro hacia composiciones más libres, inestables y caprichosas que preparan el camino al arte barroco del siglo XVII. Es, en definitiva, el largo periodo que se conoce como manierismo, en el cual se tiende a imitar y mezclar los modos y maneras de los grandes maestros del pleno Renacimiento con un claro espíritu ecléctico. Pero no fue solo mera imitación, sino que aquella pintura manierista alcanzó una gran personalidad en su mayor libertad expresiva cuando, desligándose del canon y modelos de la naturaleza, los recreó dotándolos de alargadas proporciones, alterando su color, buscando escorzos muy forzados o jugando con nocturnos efectos de luz. A todos estos cambios contribuyó de forma muy positiva el paulatino abandono de la técnica al temple sobre madera por el óleo sobre lienzo para los cuadros de caballete.
No obstante, el gran arte italiano buscó en los grandes conjuntos de pintura mural su expresión más apurada, tanto para vestir el interior de las estancias palaciegas como para enriquecer los muros y bóvedas de las iglesias. Con aquella técnica al fresco pintó Miguel Ángel la Capilla Sixtina, que ha quedado para siempre como una insuperable lección de pintura, al tiempo que su autor fue considerado como un artista casi sobrehumano y sin duda el más genial de todos los tiempos. Giorgio Vasari, en sus vidas dedicadas a los maestros del diseño, ponderaba así a Miguel Ángel: quien, entre los muertos y los vivos, se lleva la palma, supera y oscurece a todos, es el divino Miguel Ángel Buonarroti. No solamente tiene la primacía en una de las artes, sino en las tres juntas. Miguel Ángel supera y vence a todos los que ya habían vencido a la naturaleza. Miguel Ángel triunfa sobre todos, sobre los antiguos, los modernos y la naturaleza, dejando muy atrás a esta última con el don de su ingenio divino a través de la inventiva, dibujo, arte, criterio y gracia. La pintura mural es una de las más tempranas manifestaciones de la historia de la cultura, pues el arte llamado parietal nos recuerda que ya en la prehistoria se sintió el deseo de cubrir grandes superficies con grabados y pinturas. Desde entonces hasta el mundo contemporáneo, las grandes composiciones murales han representado la expresión más ambiciosa del arte de la pintura. Bien puede decirse que la historia de la pintura mural tiene un heroico despertar en la cueva de Altamira, pues allí su techo ofrece una de las cimas de la historia del arte, donde la forma y el color alcanzan un equilibrio perfecto. Asombra considerar que con unos procedimientos tan rudos, que con grasas de animales y negro de humo, y en un estadio cultural tan primario, pudiera alcanzarse tal grado de madurez estética que llega hasta nuestros días como un arcano desafío. En la zona de Tebas y cerca del Valle de las Reinas, subsisten las ruinas de la diminuta aldea llamada de los Artesanos, donde vivieron los autores de las pinturas murales de la tumba de Sennutem, hecha a finales del segundo milenio antes de Cristo, cuya ejecución y técnica aquí se revive. Después de preparar la superficie de la roca con barro mezclado con paja y de dar sobre este una capa de yeso fino, se preparan los utensilios para fijar sobre el muro los límites de la composición. Con la regla bien nivelada, se traza la línea horizontal básica y su paralela más arriba, repitiendo la operación con las dos líneas verticales que cierran lateralmente el campo sobre el que se va a pintar. En ellas se marcan a igual distancia los puntos que servirán de referencia
para la formación de una cuadrícula por el sencillo procedimiento de impregnar de color una cuerda que, tensada, se precipita sobre el fondo, dejando allí su huella. Esta cuadrícula servirá para hacer más fácil el traslado del dibujo del boceto al muro, asegurando siempre su misma proporción, recurso que será muy común en toda la historia de la pintura. El ayudante comienza a delimitar los contornos y divisiones internas de las figuras con un trazo continuo y suave que en algún caso corregirá luego el maestro al perfilar definitivamente la composición con una pincelada firme y de negro rastro. Se van preparando así los distintos campos cromáticos, se eliminan las líneas que ya no interesan y se empiezan a dar los primeros toques de color con un vasto pincel hecho de junco y machacado en su punta. Con él coge el color de unos cuencos de barro en los que se han disuelto en agua los distintos pigmentos de origen mineral, añadiendo algún aglutinante vegetal como la goma arábiga, de acuerdo con lo que se llama una pintura al temple. Los colores, con valor de tinta plana, van cubriendo los campos, sorprendiendo siempre a los egiptólogos la excelente calidad final de la pintura, la brillantez del color y la precisión del dibujo conseguidos con unos pinceles tan rudimentarios. El pulso y la pericia de estos pintores, que además trabajaron en aquellas cámaras subterráneas bajo la luz pobre y llameante de unas lámparas de aceite, hicieron posible escenas como esta en la que el dios Anubis, reconocible por su afilada cabeza de chacal, vigila el rito funerario ante la momia de Sennutem. La pintura mural ha conocido en la historia varios procedimientos, y así en Roma se utilizó la técnica al fresco, que exige una cuidada preparación del muro con varias capas de diferente composición. Para la primera, dice el tratadista Vitruvio, hay que mezclar con la debida proporción arena y ladrillo machacado, a los que se añade cal grasa en pasta, hasta conseguir con el azadón un mortero homogéneo que se aplicará después sobre el muro en el que se va a pintar. Estas operaciones previas, más propias de albañil que de pintor, no las hacía siempre el propio artista, sino gentes especializadas de su equipo. Mientras uno preparaba la mezcla, otro la extendía, repitiéndose esta misma operación hasta 3 veces y mojando inicialmente el muro para que el mortero agarrase bien. Seguidamente se rellenaban las oquedades que hubieran quedado con la ayuda de una paletilla. Antes de que se secase la primera capa de mortero, se daba una segunda más fina y hasta una tercera, como aconsejaba Vitruvio. El siguiente paso consistía en mezclar cal grasa y marmolina con agua para formar una pasta muy blanca y no demasiado espesa, con la que se enlucía el muro. Con ella, y aplicándola igualmente en una o más capas sucesivas, antes de que fraguase del todo la anterior, se alcanzaba una superficie tersa y blanca, idónea para pintar. Sin embargo, antes de dar el color era necesario encajar el dibujo, valiéndose de reglas, escuadras y una cuerda tirante impregnada de color, que simplificaban el proceso, muy especialmente cuando se trataba de composiciones arquitectónicas como la de la Villa de los Misterios en Pompeya del siglo I a.C. Cuando ya está apurado el dibujo de todos los elementos y molduras, surge el pincel llevando los colores de procedencia mineral que, como el verde de manganeso o el rojo de cinabrio, se diluyen en agua.
La capa del enlucido, aún fresca, fija los colores, formando cuerpo con él tras una pequeña reacción química que asegura una larga vida a la pintura. Una vez seco el fresco, es frecuente apurar las últimas pinceladas y detalles con leves toques al temple. El acabado final consistía en pasar un paño impregnado de cera o aceite caliente, sin excluir una mezcla jabonosa que posteriormente se puliría por un procedimiento tan sencillo como el de frotar con un paño seco hasta hacer salir el brillo deseado. La pintura mural vivió en el Renacimiento italiano una verdadera edad de oro, que culminó en el siglo XVI con el juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. La figura central de esta extraordinaria composición es la de Cristo Juez, cuyo dibujo preparatorio, con las mismas medidas que el original, se va a trasladar al muro ya preparado y debidamente humedecido. Para ello es preciso dar un primer paso consistente en sacar un calco del original a base de repasar con una cierta presión las líneas principales de la figura con el cabo del pincel o un instrumento similar, a fin de que se queden marcadas en otro papel de iguales dimensiones que está debajo, llevando en este caso entre ambos una suerte de papel carbón. Sobre el calco o copia se repasan con carboncillo las líneas marcadas para proceder después y con gran paciencia a taladrarlas con un instrumento punzante, un clavo o una aguja gruesa, preservando así el original de esta interminable serie de orificios, aunque en otras ocasiones se hizo sobre el propio dibujo. Este calco acribillado por multitud de diminutos agujeros se lleva al muro para pasar sobre ellos una muñequilla impregnada de polvo negro que dejará una huella de puntos sobre el muro blanco. A esta operación se le conoce con el nombre de estarcido y quedará completa con el repaso y unión de todos los puntos, ahora ya con el pincel. Antes de comenzar a trabajar la figura principal, el pintor da color al fondo con azul lapislázuli, mojando constantemente el enlucido, pues no puede olvidarse que la técnica empleada es el fresco, el buon fresco, como llaman los italianos a la pintura que no mezcla el fresco con el temple. La primera tarea consiste en reservar la zona que se va a pintar en la jornada, aplicando sobre el muro un mortero fino compuesto de cal fresca y marmolina. El pintor comienza atacando las sombras con pinceles de distintos tamaños y a veces con la ayuda de una esponja, pudiéndose observar cómo el color y el modo de dar la pincelada contribuyen a dar forma y volumen a la mano, de tal manera que sobre la superficie blanca inicial va surgiendo una mano viva y expresiva que esconde la tensión de una anatomía subyacente. Otro tanto sucede con el poderoso brazo, cuyo gesto es el centro de atención de todos, hasta convertirse en el punto culminante del juicio final. Con el mismo orden, va surgiendo el volumen de la cabeza, donde todavía se ven las líneas de puntos que guiaron el dibujo del pincel. Estos desaparecen bajo la mano segura del pintor, que en capas sucesivas va añadiendo pintura, cuidando siempre de mantener un determinado equilibrio entre las luces y las sombras con las que modela la figura. Obsérvese la rapidez con que el muro absorbe el agua de la pintura, lo cual obligará al pintor a mojar varias veces el fragmento que está trabajando, dejando para otra jornada otras partes del cuerpo. No se olvide que el tiempo real de ejecución es muy superior al que aquí se presenta, de tal modo que se calculan en algo más de 400 las jornadas que Miguel Ángel empleó en la ejecución de todo el conjunto, de las que unas 7 corresponderían a la realización de esta figura de Cristo.
En la llamada Quinta del Sordo de Madrid, donde vivió Goya entre 1819 y 1823, pintó el artista aragonés un extraordinario conjunto mural que, por el tono dominante y el carácter del mismo, conocemos como pinturas negras. Sin embargo, la mayoría fueron pintadas sobre otras anteriores que desaparecieron bajo estas, pintadas igualmente al óleo, pero de muy distinto signo. La primera imagen no puede ser más opuesta a las que le sucedieron, pues frente al tono primaveral y alegre, al brillante colorido, las pinturas negras venían a ser la negación de todo, de la luz, de la forma y del color, al menos tal y como entonces se entendía. Entre los nuevos asuntos que allí trató, figura el de dos viejos comiendo, en una visión tan desgarrada y expresionista como la propia técnica empleada, de pincelada suelta, rápida y libre, cargando intencionadamente con mucha pasta el pincel. No parece existir boceto alguno, y todo invita a pensar que se trata de una pintura inmediata, improvisada, que surge de la cabeza, del genio del pintor, y que rápidamente plasma la mano obediente sobre el muro. Las pinturas negras, hoy en el Museo del Prado, representan sin duda una de las páginas más modernas del gran arte de la pintura mural. Bienvenidos a Ars Magna, un viaje por la historia del arte en 10 capítulos. A través de sus contenidos podrán recorrer la evolución de las diferentes disciplinas artísticas, conocer el arte producido en los 5 continentes y descubrir las técnicas empleadas por pintores, escultores, artesanos y constructores. Disponen de 2 opciones de navegación.
acceso lineal que permite visualizar los contenidos de cada disco sin interrupción alguna, y el modo interactivo, que posibilita la selección de secuencias audiovisuales en el orden apetecido. Su mando a distancia les permitirá recorrer y seleccionar las opciones dispuestas en los distintos menús. Interrumpir la secuencia elegida para acceder al menú o exposición audiovisual siguiente. Cambiar el idioma de consulta sin interrumpir la secuencia en curso. Change the language sense interrompre la seqüència en curs. Y manejar su lector DVD como cualquier aparato de vídeo doméstico.